Bienvenidas y bienvenidos el día de hoy a nuestro segundo día de Congreso, nuestro primer Congreso Internacional de Sociedad, Educación, Emocional y Mindfulness. Espero que estén disfrutando de este Congreso porque tenemos unos maravillosos ponentes y el día de hoy tenemos ponentes también de primera línea, igual que el día de ayer. Y vamos a comenzar con el trabajo de Gina Biegel, se las voy a presentar. La maestra Gina Biegel es terapeuta familiar y de pareja y es fundadora de Stress Teens. Creó el programa de reducción del estrés para adolescentes basado en la atención plena, MBSRT, y este es un programa basado en evidencia que surgió en el año 2004. Es una adaptación del programa de MBSR para adultos de John Kabat-Zinn. Stress Teens ofrece habilidades basadas en la atención plena para adolescentes en entornos educativos, clínicos y comunitarios. Sus servicios incluyen la capacitación para certificación de 10 semanas para profesionales, un programa de aprendizaje socioemocional basado en atención plena para toda una escuela y grupos de atención plena en línea de 4 semanas para adolescentes. Gina Biegel es psicoterapeuta, investigadora, conferencista y autora. Radica en el área de la Bahía de San Francisco y se especializa en el trabajo basado en la atención plena con adolescentes. Entre sus programas, entre sus libros, tenemos Take in the Wood, Skills for Staying Positive and Living Your Best Life, que es asimilar lo bueno, habilidades para mantenerse positivo y vivir nuestra mejor vida, reducción del estrés, un juego de cartas, autolesión, un cuaderno de trabajo para autolesión en adolescentes, otro libro, Sé Mindful y Estrésate Menos, Mindfulness para atletas, estudiantes y el cuaderno de trabajo para reducción del estrés en adolescentes. Pues con su maravillosa trayectoria estamos muy orgullosos de tener a Gina Biegel con nosotros. Bienvenida, Gina. Welcome, Gina. Good morning, everyone. Buenos días a todos. I'd love to just take a moment to welcome yourself to this moment. Quisiera que nos diéramos un momento, que te dieras el momento para darte la bienvenida a ti mismo, a ti misma. Just, although you are here right now, how much of you is here right now? Aunque obviamente estás aquí, ahora, pero ¿cuánto de ti realmente está aquí? Like how much is thinking about what happened this morning? ¿Y cuánto de ti está pensando sobre lo que pasó hace rato? Or what's going to happen later? O sobre lo que va a pasar después. And it's just nice to take a moment to notice yourself right now. Y es agradable tomarse un momento entonces para ti mismo y ver eso en este momento. Every moment is a new opportunity to start over again. Porque cada momento es una nueva oportunidad de empezar de nuevo. As sometimes people think you have to wait till tomorrow for a new day. A veces creemos que tienes que esperar hasta mañana para que empiece un nuevo día, un nuevo momento. But at every moment you can decide, okay, I'm going to start over right now if you need to. Pero en realidad, cada momento puedes decidir, voy a empezar de nuevo si es que lo necesitas. I'm going to go ahead and share my screen now. Voy a compartir mi pantalla ahora. Again, welcome. It is a pleasure to be here. Otra vez, bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar aquí con ustedes. You have access to handouts and materials that will be posted for you online. Y van a tener acceso a estos materiales y a unas hojas de ejercicios que van a estar disponibles para ustedes en línea. The majority of the handouts that are on the slides will be downloads for the audience in the packet. La mayoría de las hojitas para imprimir que están en la presentación son disponibles para imprimirlas para el público. Can you say that, Gina, again, please? Can you just explain what you just said about the handouts?
So they'll have all the slides on the left, but on the right, anything that looks like a handout in the slide, they have the full page in a packet on the right. And who is they? The audience. Anyone in the audience has access to it with that link here. Then and they will have it. Solo repetirles que van a tener acceso con un link que les vamos a dar a todas las diapositivas que pueden ver a la izquierda y a todas las cosas para imprimir, que son como hojas que están a la derecha. Can you read this slide, please? Hemos empujado a muchos de nuestros niños a el mar tumultuoso de la vida en un botecito pequeño y con fugas y sin un equipo de supervivencia y sin brújula. We ask young people to do a lot of things, but a lot of those things aren't taught. Les pedimos a los jóvenes que hagan muchas cosas, pero muchas de ellas no se las enseñamos. There's some very important things that should be taught along with arithmetic and history and science, like self-care, self-love, respect, etc. Hay muchas cosas que son muy importantes de enseñarlas junto con la aritmética, la historia y la ciencia. Por ejemplo, el autocuidado, el autoamor, el autorrespeto. And one area in particular is to teach, I think, healthy and safe coping skills. Y un área de importancia especial para mí es enseñar unas habilidades para afrontar situaciones que sean sanas, habilidades sanas. A lot of the negative coping behaviors that youth engage in Muchos de los comportamientos de afrontamiento negativos en los que los jóvenes se involucran are not something they would necessarily choose, but is what they see, so they do. no es lo que elegirían si tuvieran opción, pero es lo que han visto y entonces eso es lo que hacen. And I call a negative coping behavior because it's not a skill. It's something that's done, a behavior that's learned. Y estoy hablando aquí de comportamientos negativos para afrontar situaciones y les digo comportamientos porque no son habilidades. Whereas I call healthy and safe coping skills because they actually help. Y por otro lado, a las habilidades saludables para afrontar situaciones, a esas sí les llamo habilidades porque son beneficiosas. Shortly today, I have a list of 100 of them to share with you. Hoy, al final, les voy a mostrar una lista de 100 de estas habilidades sanas para afrontar situaciones. When I would work with teens so often, they would say, I would ask them what are things that they do to help them, and they would say, I don't know, or nothing. Frecuentemente pregunto a los adolescentes, ¿qué cosas haces para ayudarte, para apoyarte a ti mismo? Y dicen, no sé, nada. So I give them a list, and now they cannot say that because now they have 100 of them to look at. Y entonces les doy una lista de 100 habilidades saludables para afrontar situaciones y ya no pueden decir que no saben o que no tienen ninguna herramienta. No matter who you're working with, we all experience stress. No importa con quién trabajes, todos experimentamos estrés. The reasons why someone is stressed is going to be different. La razón por la que cada uno experimenta estrés, esa sí será distinta. And the resources to get help might be different amongst different people. Y los recursos, el acceso a los recursos para obtener ayuda también puede variar de una población a otra. But regardless, all people experience stress. Sin embargo, independientemente de eso, todas las personas experimentamos estrés. And as the slide says, stress does not discriminate. Como dice la diapositiva, el estrés no discrimina. Although we don't like stress, Y aunque no nos gusta el estrés, stress provides us information to let us know that we aren't okay. el estrés nos da información de que no estamos del todo bien. If we listen to the stress, if we listen to pain and to stress, Si escuchamos al estrés y al dolor, ponemos atención, it's like a notification our phones get. es como una de las notificaciones que llega a nuestro teléfono. But we don't necessarily listen to these notifications that we're stressed. Sin embargo, no siempre escuchamos estas notificaciones de que estamos estresados.
So, like stress, pain is there for a reason and provides us with information. Igual que el estrés, el dolor está ahí por una razón y nos da información importante. Our body's goal is really to keep a balance of homeostasis. El objetivo de nuestro cuerpo es mantener una homeostasis, un equilibrio. And when it's in disequilibrium, not at balance, our body lets us know. Y cuando el cuerpo se sale de este equilibrio, nos lo deja saber, nos lo notifica. And it's important to teach people to look out for those signs and cues so that they know they're stressed. Y es importante enseñar a las personas a prestar atención a estas señales, a estas pistas, para que sepan cuándo están estresados. A few key factors in how someone is stressed or not Unos factores clave que determinan si una persona está estresada o no son is how they appraise it and perceive it as stressful. las apreciaciones que tienen y también su percepción de algo como estresante o no estresante. Like in the second picture, sometimes people will see the clouds, but sometimes people will see the storm. En la diapositiva de abajo vemos que unas personas pueden poner atención a la tormenta en sí, a ese elemento, y otras pondrán atención a las nubes y al cielo. Two factors that affect people and how their stress tolerance is stress hardiness and resilience. Y dos factores clave entonces que determinan la tolerancia de las personas al estrés son la robustez ante el estrés por un lado y la resiliencia por otro. The good news is that research says that if you have resilience research suggests, I'll let you finish that. Y las investigaciones sobre resiliencia indican que if you have one person in your life that has made a difference, it doesn't have to be a family member, but even you could be that person to help someone. si hay una persona en tu vida, no necesariamente un familiar, puede ser tú mismo. Gina, can you repeat this, please? I don't get the idea. Sure. Perdón, un momentito. So resilience research shows that if a person has an encounter with at least one person that could make a difference for them, and it doesn't have to be a family member. So it could be them, the people watching today. You know, we can make the difference for them. Entonces, las investigaciones en resiliencia muestran que si una persona tiene por lo menos a otra persona en su vida que marque una diferencia, y no tiene que ser un familiar esta persona, puede ser tú que estás apoyando a alguien más. Thank you. Obviously, we would like a family to be supportive of their children, but in the event that they're not, at least knowing that we could be impacting them and their trajectory. Y nos gustaría, por supuesto, que las familias apoyen a sus miembros, ¿no? A sus pequeños. Sin embargo, nosotros podemos tener un impacto positivo en la trayectoria de cualquier persona. And when we talk about stress, it's how do you help someone manage that? Cuando hablamos del estrés, queremos saber cómo ayudarle a alguien más a gestionarlo. Obviously, educating them. Una parte de ello es la educación que proveemos. And skills like mindfulness and positive neuroplasticity are skills that can help someone fare well. Y también enseñar habilidades, por ejemplo, mindfulness o la neuroplasticidad positiva. Son habilidades que pueden contribuir a que una persona salga adelante y a su bienestar. I think it's important to explain what mindfulness is when you are working with someone. And could you read this definition after you say that? Y creo que es importante compartir con las personas qué es mindfulness, definirlo. Y yo lo defino como, mindfulness es notar tus pensamientos, sentimientos y sensaciones físicas en el momento presente sin un juicio dañino. I'd like to clarify what harmful judgment means. Y quiero aclarar a qué me refiero con juicio dañino. Many definitions of mindfulness will say with non-judging. Muchas definiciones de mindfulness dicen que es prestar atención sin juzgar. And that's impossible. We all judge. That's what humans do. Pero eso es imposible porque todos juzgamos. Eso es lo que los humanos hacemos. But what I want people and youth to focus on are those judgments that are harmful
to themselves and to others. Pero quisiera que las personas y los jóvenes se enfoquen y diferencien cuáles son estos juicios negativos que dañan a ellos mismos y a otros. And harmful judgments being those things that are not based on truth, fact, or reality. Y son estos juicios negativos, no están basados ni en la verdad, ni en los hechos. You said truth, fact, And reality. Y no están basados ni en la verdad, ni en los hechos, ni en la realidad. Estos juicios negativos. A lot of negative self-talk and self-dialogue, like I'm not smart enough, I'm stupid, I'm not good enough, I'm not worthwhile, I'm not, yeah. Todo este diálogo interno negativo que dice no soy suficiente, no soy inteligente, no soy digno, no merezco, son ejemplos de estos juicios dañinos. Mindfulness is so useful because it really puts a space between a stimulus and allows for a response rather than a reaction. Y mindfulness es muy útil porque pone un espacio entre el estímulo por un lado y nuestra respuesta, nos da capacidad de respuesta por el otro. So often, especially with teens, there's just an automatic reaction. Frecuentemente con los adolescentes, sobre todo, hay más bien una reacción automática. And the hope is that by noticing something in the moment, by being aware, by taking even a brief pause, it can change the outcome of a possible negative reaction. Y lo que esperamos es que tomarse una pausa en medio para notar el momento presente puede ayudar a evitar que haya una reacción negativa, como dijimos. One way to take the definition that I just showed and making it come to life. Una forma de traer a la vida esta definición que compartí de mindfulness is to notice any of your senses. Es notar cualquiera de tus 5 sentidos, prestar atención. If you're noticing any of your senses, what you see, smell, hear, you're noticing something as it's occurring in this moment. Si prestas atención a tus sentidos, a lo que ves, lo que escuchas, lo que hueles, eso te trae al momento presente, porque estás notando algo que sucede en el presente. It's important, though, to consider that where you choose to put your attention. Es importante también recordar que elegimos en dónde enfocar nuestra atención. Because mindfulness is more than just paying attention. Porque mindfulness va más allá de solamente prestar atención. Because, for example, if someone is depressed and all they can notice is the kind of negative thoughts, porque si alguien está deprimido y lo único que nota y presta atención es a los pensamientos negativos, that makes the problem worse. Eso agranda el problema. So the idea is to teach people not only to be mindful, but to choose where to put your attention. La idea entonces es no solamente enseñar a las personas a prestar atención, sino dónde enfocar esa atención. Because we can choose to put our attention on the negative, we can choose to put our attention on the negative. It's easier to put our attention on the negative than it is to the positive. Porque es más fácil enfocar nuestra atención hacia lo negativo que hacia lo positivo. Es más fácil. So it takes extra effort to put our attention to those things that serve us and benefit us. Y requiere un esfuerzo extra el llevar nuestra atención hacia cosas positivas que nos benefician, nos ayudan. It's so necessary and so important, though. Pero es muy necesario e importante hacerlo. When I was first learning about mindfulness and about how to be mindful, cuando yo empezaba a aprender esto de mindfulness y prestar atención, no one said anything about what I'm telling you. Nadie mencionó esto que les estoy diciendo. They said just be mindful. Solo dijeron, presta atención. But what I've learned is that with effort and direct attention, I can put my attention on things that benefit and serve me. Pero lo que yo he visto es que con un esfuerzo y con una atención dirigida, puedo enfocarme en las cosas que me sirven y me benefician. And less on those things that drain and deplete me. Y prestar menos a las cosas que me drenan y que me desgastan.
in my own experience, I have had, during my career, I have had time where I was depressed. A lo largo de mi carrera he pasado por depresión. And colleagues of mine would tell me, well, just go practice mindfulness. Y algunos colegas me decían, pues ve y practica atención plena, mindfulness. And it was at that time that I learned that when you're depressed, you have to be thoughtful about how you practice mindfulness, for example. Y ahí me di cuenta que cuando estás deprimido, necesitas prestar atención, pero necesitas reflexionar sobre cómo vas a prestar atención o a qué vas a prestar atención. It's not a one-size-fits-only approach. No es un abordaje en el que es un tamaño el mismo para todo mundo, no es así. We want to be thoughtful about what we're asking people to do. Tenemos que considerar bien qué le estamos pidiendo a las personas que hagan. There's this quote that says, where attention goes, energy flows. Se dice que a donde va tu atención, ahí fluye la energía. So if we teach people how to put their attention to those things which benefit and serve them, that is going to help them. Si enseñamos a las personas a poner atención a las cosas que los benefician, eso va a ser de ayuda para ellos. I like to think about it like a camera lens. Pienso en ello como el lente de una cámara. And how you can zoom in and zoom out to look at different things. Y cómo puedes acercarte y alejarte haciendo zoom y prestar atención a diferentes cosas. Something interesting to ask people to do. Algo interesante que le podemos pedir a la gente, if they have a camera on their cell phone, is to take pictures of those things that catch their attention and focus. si tienen cámara en su teléfono, es que tomen foto de algo que les llame la atención, por ejemplo. And they can look at how they can zoom in and zoom out on the same thing. Y pueden jugar haciendo un acercamiento y un alejamiento de alguna parte de la fotografía. This is a great example of looking at where you can choose to put your attention and effort. Es un buen ejemplo de cómo podemos dirigir y enfocar nuestra atención hacia un lugar u otro y hacer el esfuerzo de eso. And taking this a step further, you can think about how you can apply this to relationships. Y llevando esto un paso más allá, podemos aplicarlo a las relaciones interpersonales. Is a person able to see all perspectives, or are they only seeing their perspective? ¿Está una persona viendo solamente su propia perspectiva o puede hacer un alejamiento y ver más perspectivas? One way to consider stress is as waves, stress waves. Podemos ver al estrés como si fueran olas de estrés. Sometimes there's going to be large waves, and then sometimes it will be calm and still. A veces las olas van a ser grandes y agresivas y a veces van a estar calmadas y quietas. I like to have people draw their stress waves. Can you read them the directions in this box? Me gusta pedir a las personas que dibujen sus propias ondas de estrés. Y dice este impreso, en el espacio de aquí abajo, dibuja cómo son tus olas del estrés, cómo se ven. Ponles una etiqueta con las cosas estresantes, preocupaciones, miedos que crearon estas olas. People might think this looks stupid, but when you actually write them down, it's very informative and useful. Algunas personas podrían pensar que es bobo hacer esto, pero cuando lo dibujas y lo escribes, en realidad es muy útil. One is to put it on paper, gets it out of your head. Una vez que lo pones en el papel, lo sacas de tu cabeza. Also, you can see what's going on for you in your life right now. Y también te puedes percatar qué está sucediendo en tu vida ahora mismo. And if you do it more than once, like different points of time, you can see how things change. Y si lo haces para diferentes, puedes también ver como una línea de tiempo y ves como, just please repeat this last idea, Gina, about time. If you could do it more than once, people can see how things change over time, like impermanence. Y si la misma persona hace este ejercicio en diferentes momentos, puede ver cómo hay una evolución en el tiempo, puede ver la impermanencia. Thank you. I'm going to show a few examples, and all the direction that they were given was what it says here. Voy a mostrar algunos ejemplos de
de personas que siguieron esta instrucción. Es la única instrucción que recibieron, la que acabamos de leer. And you can see how people take the direction and then decide how they want to draw their waves. Y pueden ver cómo las personas toman la instrucción y la hacen suya y deciden cómo quieren dibujar sus ondas. So this person drew it like literal waves, and they talk about things like school and actually a Spanish presentation for and the biggest wave says a house. Are these adolescents, Gina? Yes. All of them, all of the examples, right? Yes. Entonces, este adolescente dibujó unas olas, pues tal cual como se ven en el mar, y dice cosas como que los factores estresantes son la escuela, una presentación en español, manejar, jugar. And did you read the house one? Yeah. So y hay uno que habla de una casa. Está la casa, en la penúltima ola está una casa, sí. Yeah. I asked her why it was so big, and she said that she was losing her house. Le pregunté por qué estaba tan grande esta ola que dice casa adentro, la penúltima, y dijo que porque estaba a punto de perder su casa. What's interesting is she wrote that the word friends underneath, and she was giving some solution to her problems on her drawing, that her friends are supporting her. Pero abajo de la ola también dice amigos, la palabra amigos, y sus amigos la estaban apoyando a tratar de encontrar soluciones para este estrés. I think doing these drawings, though, with adults, I do it with professionals and all people. And to teach professionals, I do this, and they love doing it too. So everyone should try it. Hago esto con adolescentes, pero también con adultos y con profesionales. Y a los profesionales les encanta, así que todo mundo podría tratarlo, intentar hacerlo. A lot of times we don't realize what we're holding in our minds. A veces no nos percatamos de qué es lo que está allí dentro de nuestra mente. In this drawing, this poor person, they draw themselves drowning. En este dibujo, la persona se dibujó a sí misma ahogándose un poquito a la izquierda, al centro. And in this person's drawing, a lot is about not being good enough, expectations, responsibilities, being exceptional. Y muchas de las cosas de los estresores que están aquí representados tiene que ver con no ser suficientemente bueno, tener que destacar las expectativas propias y de otros, tener que toda esa presión. There's a lot of pressure for youth today, as you know. Hay mucha presión sobre los jóvenes, como ustedes saben. In this drawing, it's like a heart rate monitor. This is how she drew her waves. Aquí las olas del estrés están como si fueran la imagen en un electrocardiograma. This person unfortunately wrote things around their body image, self-control, throwing up, uncertainty. Esta persona desafortunadamente pone aquí como factores estresantes la incertidumbre, el propio cuerpo, vomitar, el autocontrol. I show these because I want to show you how powerful doing this is. Y se los comparto hoy para que vean lo poderoso que puede ser este ejercicio. Once they complete this, then you can have them break what they've written into categories. Una vez que completan esta parte del dibujo, puedes pedirles que ahora categoricen esos estresores en diferente forma. So they can actually start to do something with them, aside from just writing down what they're stressed about. Para que puedan empezar a hacer algo al respecto, no solamente escribir que los estresa, sino tomar acción. So the 3 different categories. Las 3 categorías son things that will resolve, that are short-term, sort of like to-do list items, are in column 1. En la columna 1 a la izquierda, estresores manejables agudos a corto plazo, como una lista de pendientes, que con algo de esfuerzo se resuelve. And then the middle are things that are long-term, but with some effort or planning, they can be resolved. La segunda columna son cosas de más a largo plazo, pero que con algo de esfuerzo y planeación se pueden resolver con el tiempo. And the third column are things that are unmanageable, and that often involve other people. For example, you can't change other people. Y en la columna 3 hay unos estresores que son menos manejables o inmanejables y persistentes, que involucran a otras personas. No puedes hacer que otras personas cambien, por ejemplo.
Like the pandemic, we cannot control it. It's something that's happening outside of us. O la pandemia es algo que no controlamos, que está más allá de nosotros. But how do we handle it and what we do to deal with the stressor is in our control. Pero cómo lo manejamos para nosotros y nuestra actitud hacia ese estrés es algo que sí podemos hacer. So have people, if you do this with someone, have them work on some of the first columns so that they feel some success. Si haces este trabajo con alguien, entonces invítales a trabajar primero en los estresores de la primera columna de la izquierda para que puedan sentir un empoderamiento. And then in the middle, you can help them create steps or a plan to help them deal with some of the longer term problems. Con la categoría de en medio les puedes ayudar a pensar una estrategia que tenga pasos graduales para lidiar con estos estresores que son más a largo plazo. This helps give someone a sense of agency and control in their life over difficult situations. Y esto les da a las personas un sentido de agencia y de control dentro de situaciones de sus propias vidas. Our brain is wired to look out for ourselves and go ahead. Nuestro cerebro está diseñado, está cableado para cuidarnos, para que nos cuidemos. It's a protective thing to do, but it isn't always useful today. Es un mecanismo de protección que, sin embargo, no siempre es útil el día de hoy. It's like a tumbleweed, it keeps going. So negative begets more negative. Es un círculo vicioso en que algo negativo engendra más negatividad. Because we are wired to look out for things that are harmful to us, it's easier to look at the glass half empty. Estamos diseñados para poder detectar algo que sea dañino para nosotros y por eso es fácil, tenemos una tendencia a ver el vaso como medio vacío. Can you read the slide? Las experiencias negativas se pueden convertir en improntas negativas en el cerebro, pero no tiene que ser así. So we can teach people and ourselves how to do things differently. Podemos entrenar a los demás y a nosotros mismos a ver las cosas y hacerlo diferente. If we put energy into things that are, if we put energy towards those things that serve us, it will be against that negative selection bias. Si enfocamos nuestra energía y nuestra atención hacia esas cosas que son beneficiosas, eso puede contrarrestar nuestra tendencia al sesgo negativo. Donald Hebb says that neurons that fire together wire together. Donald Hebb dice que las neuronas que se activan a la vez quedan interconectadas. The best way to make sense of this is that if you pay attention to negative things, you're going to keep looking at negative things and go towards like Velcro towards the negative. Una forma de decir esto es que si prestas atención a las cosas negativas, esas cosas negativas se vuelven como un velcro y te vas a sentir más y más atraído a poner ahí tu atención. And we tend to be Teflon to the positive. Y por otro lado vamos a ser como teflón para las cosas positivas, se nos van a resbalar. And when you learn mindfulness and related skills, the hope is y cuando aprendes mindfulness y habilidades relacionadas, tenemos la esperanza de que that we are more Teflon to the negative. De revertir esto y que seamos más bien teflón para lo negativo. And Velcro to the positive. Y velcro para lo positivo, que se nos pegue y nos quede lo positivo. Neuroplasticity is about the ability for our brain to change by what we do and how we use it. La neuroplasticidad, can you go back one second? La neuroplasticidad. It's not on the slide. The idea is that neuroplasticity, our brain changes in response to how we use it. La neuroplasticidad es el cambio que se da en nuestro cerebro como resultado de cómo lo usamos. So we can work against this negative selection bias that we have. Para transformar este sesgo de selección negativa que tenemos. By attending to things that serve us, that are beneficial to us. Al enfocar nuestra atención a las cosas que sí nos sirven y nos benefician. And research shows that our brain is constantly changing. Las investigaciones muestran que nuestro cerebro está en constante cambio.
we create up to 1,400 new neurons a day. Creamos más de 1,400 neuronas al día. And we make new neural connections based on what we do in our daily life. Y creamos nuevas conexiones neuronales dependiendo de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. So just as we can attend to the negative, we can choose to attend to the positive. De modo que así como prestamos atención a lo negativo, podemos elegir prestar atención a lo positivo. And positive doesn't always just mean amazing, wonderful, over-the-top things. Y lo positivo no siempre quiere decir grandes momentos y fuegos artificiales. I like to think about it as just things that serve us. Pienso en lo positivo simplemente como cosas que nos sirven, Like a nice cup of coffee, como una agradable taza de café, a conversation with a friend, conversación con un amigo, noticing something pretty outside. notando algo hermoso allá afuera. Of course, it can be a big moment like having a day off of work and enjoying the day. También puede ser algo grande como tener un día libre y disfrutarlo realmente. But a lot of times moments get missed and unused because we don't attend to them. Pero muchas veces pequeños momentos se nos pasan de largo y quedan y se desperdician porque no les prestamos suficiente atención. If you think about things that benefited you in some way since you woke up this morning, Si consideras qué cosas te han beneficiado desde que te levantaste hoy en la mañana, like I have glasses, I have my clothes on, I had coffee. por ejemplo, mis lentes me apoyan, mi ropa me sirve, me tomé un café también. If you start focusing on the things that benefit you all the time, you are actively engaging in positive neuroplasticity. Si prestas atención todo el tiempo a estas pequeñas cosas que te benefician, estás participando de la neuroplasticidad positiva. Hold on a second. Let me show. Can you read this slide? Ujú. Tomando lo bueno, asimilando lo bueno es el proceso de notar, prestar atención y realmente tomar lo bueno de una experiencia conforme está ocurriendo. One way that I like to do this is looking at like a fire, a campfire. Una forma de ilustrar esto que me gusta es ver la metáfora de una fogata. I don't know for translation purposes how this translates, but you can use the acronym of HOT, H-O-T. So what's hot in Spanish? I don't know. Hot significa caliente y es un acrónimo en inglés que sirve, ahora les voy a explicar. En inglés el acrónimo es HOT. No sé cómo será un acrónimo posible en español, pero ahora verán. One way to engage in positive neuroplasticity is to actively take in the good of a moment or beneficial experience. Una forma de tomar parte activa en la neuroplasticidad positiva es prestar atención y realmente tomar lo bueno de una experiencia de un momento. Because of translation reasons, I'm going to try to sum this up. That is a useful way for anyone, even if they don't speak English. So basically, it's noticing beneficial experiences as they're happening. Entonces, la primera parte es notar las experiencias benéficas conforme están sucediendo. It's opening to this experience and noticing all your senses while the thing is going on. Luego la O se refiere a abrirse a esta experiencia prestando atención a nuestros sentidos conforme sucede la experiencia. And taking in the experience like a sponge absorbs water. Y la T se refiere a asimilar y absorber esta experiencia como una esponja que absorbe agua. Research shows that if you attend to something positive or beneficial, Las investigaciones dicen que si prestas atención a algo positivo o benéfico, for 12 seconds, 6 to 9 times a day, por 12 segundos, de 6 a 9 veces al día, you can adjust that tilt to the negative toward the positive. estás cambiando el sesgo hacia lo negativo y lo llevándolo hacia un sesgo hacia lo positivo. Basically, you're taking in the good of that moment and using it to your benefit. Estás tomando lo bueno de ese momento y usándolo para tu ventaja. You can think about
well-being as like a piggy bank. And Puedes pensar en el bienestar como un cochinito del bienestar. all the things you do every day can help add to that bank. Y las cosas que haces todos los días pueden contribuir fondos a esta alcancía. When you're taking in the good, as I said a few moments ago, Cuando tomas lo bueno, como acabo de decir, not only are you getting the benefit of that in the moment, no solo recibes el beneficio en ese mismo momento, it's like you're adding a resource later to your bank. es como si también estás agregando recursos para tu alcancía para el futuro. So that when things are hard, you're not on empty. Y cuando las cosas se ponen difíciles, tu alcancía no está vacía. It's difficult to, hold on. It is difficult to function well if you have not been taking care of yourself. It is hard to do. Es difícil funcionar bien si no te has cuidado bastante a ti mismo antes, hasta ese momento. It's hard to deal with things if you have not been taking care of yourself. Es difícil lidiar con cosas difíciles si no te has fortalecido con el autocuidado. So for example, if you haven't eaten and you got in a fight with someone in your household in the morning, you're going to be more sensitive to something that happens throughout your day. Si no has comido, por ejemplo, y además tuviste una pelea con alguien en la casa, eso ya te deja más sensible a dificultades que puedan surgir durante el día. I always consider if you're hungry, angry, lonely, or tired. A veces digo que puedes estar con hambre, con soledad, cansado. Oh, you said it? Okay. It's like if you're hungry, you can get hangry, right? You can get angry if you're hungry. You can get more sensitive. Si tienes hambre, por ejemplo, eres más propenso a estar sensible y a enojarte, por ejemplo. So if you're hungry, it's like hungry, eat. Si tienes hambre, entonces necesitas comer. If you're angry, you maybe need to take some space. Si estás Take a time enojada, out. entonces a lo mejor necesitas tomarte un tiempo fuera. If you're lonely, you need connection. Try to get connection somehow with somebody. Si estás experimentando soledad, puedes buscar conexión con alguien. And if you're tired, to try to sleep. Y si estás cansada, entonces puedes intentar dormir. It sounds simple, but it's actually very useful. Suena simple, pero es muy útil. Because if you are hungry, angry, lonely, tired, it's going to make your responses more of a reaction versus a response to situations. Porque cuando tienes hambre, enojo, soledad o cansancio, es más probable que tu respuesta sea reactiva, más que una respuesta sea una reacción. One way to it's important to teach people about self-care and what self-care is. Y es importante entonces mostrar a las personas de qué se trata el autocuidado. Because if people aren't engaging in self-care, it's my belief they're engaging in self-harm. Porque yo creo que si las personas no están llevando a cabo el autocuidado, entonces lo que están llevando a cabo es un autodaño. Most times people think of self-harm as like a behavior, like cutting or drinking too much. A veces se piensa que el autodaño es un comportamiento como cortarse uno mismo o beber demasiado. But there are also self-harming thoughts and feelings. Pero también hay simplemente pensamientos y sentimientos que son un autodaño. I consider self-harming thoughts like I am not enough. I'm or judging oneself. Por ejemplo, para mí, unos pensamientos que son autodaño, pensamientos dañinos, es pensar que no soy suficiente, por ejemplo. I'm going to share a screen if you could read this. And you said, I'm not enough, and then something else, self-harming thought, I'm not enough, and... Oh, like judging yourself, like what you've done, your actions. O también simplemente juzgarte a ti mismo, juzgar tus acciones de forma negativa. Can you read this slide? Es importante cuidarte a ti mismo
tanto o más, sino más que de lo que cuidas a tu teléfono. We can look at our phone and see when it needs to be charged. Sabemos cuando nuestro teléfono está bajo de batería y hay que cargarlo, ¿no? But we don't have the same indicator lights on like a car or our phone that we need something. Pero no tenemos nosotros esas mismas advertencias luminosas como en el teléfono o los foquitos en el tablero de un coche que nos indiquen que necesitamos algo. And that's why we need to pay attention to when our body provides us with information, be it pain or stress. Y por eso tenemos que saber entonces a dónde prestar atención, a dónde buscar estos foquitos cuando recibimos mensajes de nuestro cuerpo con dolor o con estrés. I like to consider self-care in levels. Me gusta pensar que hay diferentes niveles en el autocuidado. You can take a piece of paper and fold it into 4. Puedes doblar una hoja de papel en 4 and think about in section 1, what are things that someone can do that only requires a little bit of time for self-care? y en la sección 1, en el nivel 1, poner qué cosas puede una persona hacer para autocuidado que no llevan mucho tiempo. Like brushing your teeth, como lavarse los dientes, putting on jewelry, emperijollarte, spraying cologne or perfume, ponerte colonia o perfume, listening to a good song, escuchar una canción que te gusta, petting your pet. acariciar a tu mascota. Level 2 are things that, you know, you do that are 30 minutes to 2 hours, like watch a movie. En el nivel 2 hay cosas que te llevan de 30 minutos a 2 horas, como ver una película, por ejemplo. Take a walk. Go una do caminata. Notice something. Do something you like to do. Read a book. Hacer algo que te da placer, que te gusta, leer un libro. And do at least one a week. Y hacerlo por lo menos una vez por semana. And then level 3 is to, you know, take a little bit of time here and there for yourself, like a half a day or a full day off. El nivel 3 va más allá y es tomarte medio día libre o un día libre de vez en cuando, por ejemplo. And then level 4 is spending time with someone that nourishes you and supports you, and that's a healthy person in your life. Y el nivel 4 es pasar tiempo con alguien que te apoya y que es alguien que contribuye a tu bienestar. I created this because a lot of times people think of self-care as a whole day of self-care or going on vacation. Y tengo estos 4 niveles porque a veces las personas piensan que el autocuidado a fuerza quiere decir tomarse todo un día libre o irse de vacaciones. But there are so many things we can do every day that shows us we matter. Pero hay muchas cosas pequeñas que podemos hacer todos los días que nos demuestran que importamos. When we do things that serve us, like putting on perfume, or I'm thinking about myself, like putting on a necklace or putting on perfume, I'm just showing myself that I matter. Yo, por ejemplo, cuando hago cosas tan pequeñitas como ponerme un collar que me gusta o ponerme perfume, esa es mi forma particular pequeña de hacerme sentir que importo, de demostrarme que importo. A lot of times teens will turn to a negative coping behavior because that's what they know. Muchas veces los adolescentes van a recurrir a un comportamiento negativo para afrontar situaciones porque eso es lo único que saben. I'm not going to read this, but you can let them know they have a whole list of what I consider negative coping behaviors. Aquí hay toda una lista a la que ustedes van a tener acceso en el link que les damos y de varios comportamientos negativos para afrontar situaciones. There's also, aside from behaviors, there's also feelings that can be harmful. Y además de los comportamientos, hay también sentimientos que pueden ser dañinos. Like anger or shame or greed. Como la avidez, la ira, la vergüenza. These are natural things to feel. Es natural sentir esto. But it's not so healthy for us. Pero no es tan saludable. And so what I want to teach youth is, if you could read this.
Y lo que quiero enseñar a los jóvenes es que hay habilidades saludables para afrontar situaciones y que son estos recordatorios mentales, estrategias y acciones que puedes llevar a cabo para apoyar tu estado de ánimo, para aliviar tu estrés y para ayudarte a gestionar tus problemas. It's hard if we're asking people to do things, but we're not teaching them how. Le estamos pidiendo a los jóvenes que hagan estas cosas, pero no les enseñamos cómo. Y es difícil para ellos. As I said a little bit earlier, I would often ask teens what they do. Cuando les pregunto a los adolescentes qué es lo que hacen para ayudarse a sí mismos. What they do to take care of themselves, or what are how do they handle situations? Para cuidarse o para manejar las situaciones difíciles en su vida. And so often I would get, I don't know. Y tan frecuentemente me responden, no sé. So in response to that, I created a list of 100 things. En respuesta a eso, creé una lista de 100 cosas que se pueden hacer. So the audience has access to two pages. Así que ustedes van a tener acceso a 2 hojas of the 100 skills. De estas 100 habilidades saludables. On the PowerPoint, they're in 4 slides so we can see them. En el PowerPoint están en 4 diapositivas y las pueden ver. But they can't read it because they're in English. Pero quizá no se puedan leer porque están en inglés. Vamos a ver. Maybe Amira can translate this into Spanish for me. Vamos a ver si es posible. Vamos a ver si se puede traducir. Yes, of course I can translate. I think this document would be wonderful in Spanish, and I would love to do that. Tell them that. Sería increíble que este documento esté en español. Dice Amira que sí va a ser posible. Y Fausto, ¿puedes recordar a la audiencia que debido a la traducción estamos tomando más tiempo, entonces las preguntas serán respondidas en la plataforma y no en vivo para que pueda terminar Gina su presentación? Lo acabas de decir, ¿no, Amira? Lo oyeron todos. Yeah, so Amira just mentioned about the questions that are going to be put in the chat later, so you can have a little more time to finish. Yeah. Okay, but we only have 4 more minutes, right? Yes. Yeah. So what I want to point out is, one, you're going to translate these, correct? Because that would be great. Se van a traducir esta lista de 100 habilidades. Genial. Sí, yo las traduzco y las ponemos en el mismo link. Give us a few days, but this will be great in Spanish. Okay. Denos unos días y van a estar disponibles en el link. Basically, share with them that each one of these is something that they can do that's healthy for them. Cada una de estas habilidades es algo que pueden hacer y que es saludable para cualquier persona, para ustedes mismos. I just want to show, I'm going to, hold on. If they want to contact me, they can contact me through my website, but there should be a link in, whoever's posting into the social media should post my website if they need to reach out to me. Así que aquí está mi información de contacto, sobre todo mi website, que también debe estar incluido en lo que se ponga en redes sociales. I think it's okay if you want to have a few questions for the last 3 minutes. Y sí podríamos tener si hay alguna pregunta ya hecha para responderla en los próximos 3 minutos que tenemos. Muy bien, entonces, dice, ¿podría volver a comentar sobre la H en su propuesta para conectar? So it says about your acronym of HOT. Could you repeat about the H, what it means? Right. It's to have a beneficial experience. La H se refiere a tener una experiencia benéfica. Or notice something that's beneficial in your environment. O notar algo beneficioso en tu entorno, que esté ahí ya. Or you can go and do something pleasant or enjoyable. O puedes ir y hacer deliberadamente algo disfrutable, placentero. Give me one more second. It's important to notice even just my environment. I'm sitting on a chair. That is a benefit to me. So even something small can be noticed as a benefit. Y puede ser algo pequeño cuando prestas atención a la silla en la que estás descansando y que te está apoyando. Eso puede ser un beneficio. It's important to know that it's not just these big pleasant moments, but it's things that serve us in some way
every day that we don't notice. Entonces no tiene que ser un gran momento como si fueran de fuegos artificiales. Son simplemente cualquier cosa pequeña que nos beneficia y que nos sirve, notarla. I think, well, the last question I'm going to tell you is, do you give trainings in your program? Can they be taken from Mexico? Do you have an extension in Mexico? ¿Pueden personas mexicanas tomar los entrenamientos que tú ofreces? ¿Tienes una extensión en México para ello? If you go to my website, you can sign up for all of my trainings right now. I'm actually having a really big sale on my website right now. Si van a mi website en este momento, estoy teniendo muchos descuentos buenísimos para entrenamientos y ahí lo pueden checar. Anything from Mexico? I was going to show just my website and so they can see the classes. I have a lot of classes right now. Aquí tengo muchas clases disponibles en mi website. Esta es la página. But a lot of resources. So all of the pages on this Stress Teens Toolbox are free. Everything on it is free. Y muchísimos recursos gratuitos. Todo lo que aquí en para adolescentes estresados hay muchísimos recursos gratis. Todo es gratis en los recursos. Bueno, muchísimas gracias, Gina, por estar con nosotros el día de hoy. Agradecemos enormemente tu presencia, tu conocimiento y la manera tan agradable y sencilla en que nos lo compartes. Gracias, Fausto, por la traducción. Y seguimos con nuestros próximos presentadores. Muchas gracias. Bye. Gracias. Thank you. Bye.